Ok, entonces, buenos días para todos. Hoy vamos a culminar con este taller, que es el de distancia entre puntos. Recuerden que para este taller vamos a tener muy en cuenta también el teorema de Pitágoras para hallar en algunos puntos. Bueno, pero ¿cómo se halla la distancia entre dos puntos? Más o menos por trigonometría, sabemos que hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces hay que tener en cuenta las coordenadas de dichos puntos para saber la distancia. Por ejemplo, dos pájaros se encuentran en los puntos de coordenadas -4, 4 y 10, -2. Entonces ubicamos esos puntos, -4, 4, que sería el punto A, en este caso, los que ustedes ven en su pantalla, y el punto 10, -2, que sería el punto B. Ahora, ¿qué está haciéndose allí para hallar la distancia? Se está haciendo un triángulo rectángulo. Entonces, cuando nosotros transversalizamos o triangulamos para hallar distancias, para saber la distancia que separa a los dos pájaros, se completa mediante este triángulo rectángulo y la distancia sería la hipotenusa. Recuerden que para utilizar el teorema de Pitágoras, siempre debemos utilizar triángulos donde un ángulo sea recto, es decir, donde un ángulo sea de 90 grados. Si no hay ángulos de 90 grados, no podemos utilizar Pitágoras. En este caso, entonces, la distancia AB al cuadrado es igual a la distancia A al cuadrado más la distancia B al cuadrado. O sea, es decir, se puede observar que del punto A al punto C hay 6 unidades, correspondiente a 180 metros. Y de otra parte, del punto C, o sea, entre C y B hay 14 unidades o 14 cuadritos, que equivalen a 420 metros. De ahí sacamos esas distancias, las elevamos al cuadrado y las sumamos y nos queda 208.800. Pero a eso tenemos que sacarle raíz cuadrada para poder hallar la distancia real, es decir, 456,9 metros. Entonces, utilizando la triangulación, la distancia entre dos puntos cualesquiera PQ del plano, se denotan y se determinan mediante la fórmula distancia PQ igual a x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Ojo con esa fórmula, que esa fórmula es la que se va a utilizar para desarrollar todo el taller. Distancia PQ es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, vamos a ver los ejemplos. La distancia entre los puntos A menos 4, 4 y B 10 menos 2 se obtiene aplicando la fórmula de distancia. Estamos hablando de los pájaros que estaban precisamente en esos puntos, menos 4, 4 y 10 menos 2. Entonces, x1 menos x2. Tenemos que sería 10 menos menos 4 al cuadrado, más y1 menos y2. Entonces sería menos 2 menos 4 al cuadrado. Y eso nos quedaría que 14 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Al sumar eso nos daría 232. Ojo que siempre que tenga un número negativo, siempre elevado al cuadrado o a un número par, siempre nos va a dar positivo. Y eso nos da que la distancia entre los dos pájaros era de 15,231 metros. Bueno, para aplicar el teorema de Pitágoras en diagonales, por ejemplo en el ortoedro, que es el cuadrado de una diagonal, es igual a la suma de los cuadrados de los valores de sus tres dimensiones. Es decir, la diagonal es la raíz cuadrada de la dicha suma, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado.
o lo diríamos ancho por largo por alto. Este resultado es el que se nombra como teorema de Pitágoras en el espacio. Si solo queremos hallar la diagonal de la base, sería x al cuadrado más y al cuadrado. Le sacamos la raíz y tenemos la diagonal menor. Pero si queremos la diagonal mayor con las 3 dimensiones, entonces sí aplicamos la fórmula del ortoedro. Es decir, diagonal es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Tenemos acá el ejemplo 2, que es el de los listones. En el taller figuran como ejercicios 10, 15, 17 y 18, donde tenemos que hallar las diagonales para mirar la distancia. En este caso, por ejemplo, un listón de madera de 1 metro de longitud cabe en la caja de la figura 5.18 y se puede calcular la longitud de la diagonal para saber si la caja con unas dimensiones de 30 y 40, aplicándole el teorema de Pitágoras, miramos la diagonal. Entonces, sabemos que por diagonales x y podemos sacar x al cuadrado más y al cuadrado. Y eso nos da 50 centímetros. Ahora, si lo que queremos saber es la diagonal mayor para tratar, ustedes ven la caja que está en la figura 5.18. Ahí la chica tiene una caja de 80 de largo por 40 de ancho por 30 de alto. En esa caja es que vamos a intentar meter el listón de madera. Entonces, la diagonal mayor sería igual a la raíz cuadrada de 80 al cuadrado más 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Y eso nos da raíz cuadrada de 8.900, que sería 93.34. Por lo tanto, el listón, si tiene 1 metro, no cabe. Entonces, nos hacen falta 6,66 centímetros. Distancia entre dos puntos en el espacio. Cuando estamos hablando de plano tridimensional X, Y, Z, los sistemas de coordenadas tridimensionales se construyen trazando el eje Z, es decir, perpendicular en el origen de coordenadas a los puntos del plano XY. Cada punto es un sistema de coordenadas y viene determinado por el punto X, Y, Z. Entonces, la distancia entre dos puntos cualesquiera, X1, Y1, Z1, X2, Y2, Z2, se determinan por la fórmula de distancia es igual a x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, más z2 menos z1 al cuadrado. Aquí lo que tienen que tener con cuidado es con los signos. Siempre hay que tener cuidado con los signos y cuidado con las potencias. Recuerden que siempre un número negativo elevado a una potencia positiva da como resultado un número positivo. Bueno, para recordar, les envío este video. Por favor, véanlo antes de proceder a hacer el taller. Bueno, el primer punto del taller. Hallar la distancia entre cada par de puntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? En la figura 5.20. Tienen que mirar exactamente dónde están localizados los puntos A y B. Entonces yo veo el punto A en menos 5,5 y el punto B en 1, menos 2. Estoy hablando de la figura 5.20, el primer punto. Bueno, entonces pasemos al tablero. ¿Cómo se hallaría entonces? Tenemos que hallar la distancia AB
sabemos que es igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Pero necesitamos saber el punto A, que es menos 5, 5, y el punto B, que es 1 en x menos 2 en y. Ya sabiendo los puntos, aplicamos la fórmula de distancia y decimos que la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de menos 5 menos 1 al cuadrado más 5 menos 2 al cuadrado. Entonces tenemos que la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de menos 6 al cuadrado más, menos por menos da más, 5 más 2, 7 elevado al cuadrado. Y eso nos daría que la distancia AB es igual a la raíz cuadrada de 36 más 49. Al resolver la raíz, primero suman y luego resuelven la raíz cuadrada. Eso nos va a dar aproximadamente 9,21. En este caso no nos están diciendo si son metros o centímetros, entonces lo dejamos indicado. Y ese sería el primer punto del taller, hallar la distancia entre cada par de puntos. El segundo punto, literal B, figura 5.21. Entonces tenemos que mirar las coordenadas. En este caso A, menos 5, 1 y B, 4, 0. Entonces, revisando las coordenadas, procedemos a reemplazar en la fórmula distancia AB. Y eso, muchachos, les debe dar alrededor de 9,05. No sé si de pronto ustedes, yo ya estuve mirando la plataforma Edmodo, ya algunos muchachos enviaron el taller. Entonces, el cuento es tener mucho cuidado con los signos. En el primer punto, literal C, entonces A, en este caso, le corresponde menos 2, 4, y a B, en este caso, le corresponde 3, perdón, 0, 3. Recuerden que siempre que hablemos de par de ordenadas, primero la X y segundo la Y. Entonces, para la figura 5.22, literal C, A corresponde al valor menos 2, 4. Y B corresponde al valor 0, 3. Ya con estos valores reemplazan en la fórmula. En el literal D, A le corresponde el valor menos 4, 2. Y a B le corresponde el valor menos 4, menos 4.
hallan la distancia reemplazando en la fórmula. El punto 2, por favor, muchachos, el punto 2 es de gráfica. ¿Qué hay que hacer? En el punto 2 tienen que demostrar que los siguientes puntos son vértices de un triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Recuerden que es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Pero, profe, ¿cómo sé si el ángulo es rectángulo o no? Bueno, después de que ubiquen las coordenadas A, B y C para formar el triángulo, por favor, traten de hacerlo cada uno en un plano cartesiano para que no tengan problemas, que se les crucen las líneas. Entonces, la primera línea que va desde 3, 2, punto A hasta el punto B, 5 menos 4. Entonces, escojamos uno de esos para hacerles el ejemplo y les digo cómo tienen que hacer para que ustedes miren eh, que siempre haya un ángulo recto, es decir, que se cumpla que es un triángulo rectángulo. Entonces, por favor, alguien que active el micrófono y me dice, profe, yo intenté hacerlo y el más complicado es tal. Entonces, A, B o C. Uno solito, por favor, uno solo que active el micrófono. ¿O fue que vinieron a clase solo los papás? Cuenten a ver. Bueno, entonces un papá que active el micrófono mientras el chico se despierta. Profesor, haga el C o el B o cualquiera. El C, ok, Nicole, bienvenida a clase. Nicole, el C. Vamos a hacer el C. Bueno, primero, entonces vamos a hacerle caso a Nicole. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, lo primero que tenemos que tener es por aquí un planito cartesiano. Perdón. Vamos a utilizar las aplicaciones. Por acá tengo un plano cartesiano. Ok. Ah, pero en este plano cartesiano no me va a caber. Entonces vamos a hacerlo como lo haríamos nosotros, paso a paso, graficando. Entonces tenemos el plano XY. En esto sí les voy a pedir el favor de que trabajen sobre hoja cuadriculada o sobre hoja milimetrada para que tengan cuidado con esas gráficas. En la casa no tengo hojas milimetradas que me toca salir a buscarlas, no, entonces trabaje en hoja cuadriculada. Bueno, entonces vamos a tener las coordenadas, perdón, ya. Entonces, por favor, alguien que me colabore apuntando y cuando pase el tablero me la voy a dictar. Vamos a trabajar el C. Bueno, si acaso se me olvidan, activan el micrófono y me dicen, no, profe, era tal. Entonces dice que la coordenada A es 3, 4, la coordenada B es -2, -1 y la coordenada C 4, 1. ¿Ok? Ahora entonces pasamos al tablero. Entonces, acá voy a anotarlo A, 3 en X, 4 en Y.
B menos 2 en X menos 1 en Y. Y C, 4 en X, 1 en Y. Voy a buscar esos puntos. Por acá queda 3, 4. Ahora, menos 2 menos 1. Menos 1 menos 2 menos 1. Por acá quedaría. Y el punto C, 4, 1. 4, 1. Ahora, voy a trazar las líneas entre esos puntos. Una de acá. Listo. Ahora me piden que verifique que esos triángulos sean rectángulos. Es decir, que tienen un ángulo de 90 grados. Entonces, para ello, lo primero que voy a denotar es los puntos A, B y C. Entonces, en trigonometría, siempre los ángulos o los puntos se ubican con mayúsculas y los lados con minúsculas. En este caso, los catetos de ese triángulo, si fuese rectángulo, serían A y B. Entonces, para ello, ¿qué hacemos? Mirar las pendientes. ¿Qué dice según las pendientes que vimos por allá en el segundo periodo? Que para que se forme un ángulo de 90 grados, es decir, acá estaría el ángulo, y queremos saber si es de 90 grados, entonces tenemos que hallar la pendiente de esta línea B y la pendiente de esta línea A. Estoy hablando de letras minúsculas, que serían los lados. Entonces, ¿cómo hallo la primera pendiente? La fórmula de pendiente dice que M es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces, esa pendiente 1 o esa pendiente B tendría que ser entre los puntos A y C, que sería esta línea. Entonces, vamos a hablar de 4 menos 1 sobre 3 menos 4. ¿Qué puntos utilicé? El punto A y C porque estoy mirando la pendiente de la línea B. Entonces, M1 es igual 4 menos 1, 3 y 3 menos 4 me daría menos 1. Es decir, que es una pendiente negativa cuyo valor es 3. M1 es igual a 3. Y eso es cierto porque las pendientes negativas siempre son inclinadas bajando. Ahora vamos a mirar esta pendiente que debe ser positiva. La pendiente A, que sería entre los puntos B y C. Pendiente 2 sería igual entre B y C. Entonces, eso me quedaría Y2 menos Y1, entonces sería 1 menos 1 sobre 4 menos 2. Ahora la pendiente 2
me quedaría igual a 1 más 1 sobre 4 más 2. Y eso me quedaría 2 sextos. Y eso lo puedo simplificar a un tercio. Entonces podemos decir que eso es cierto, ya que M1 es perpendicular a M2. Y si es perpendicular, se forma un ángulo de 90 grados. Lo que nos quiere decir que si M1 nos da 3, M2 nos da el inverso positivo, un tercio. Si eso es así, entonces M1 y M2 son perpendiculares y se forma un ángulo de 90 grados. Listo. Entonces se demuestra mediante el proceso algebraico y el proceso gráfico. Tercer punto. Demuestra que los puntos cuyas coordenadas son A, 3, 8, B, menos 11, 3 y C, menos 8, menos 2 son vértices de un triángulo isósceles. Bueno, muchachos, para mirar si eso es cierto, tenemos que saber qué es un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. Es decir, que si nos dicen que demostremos que esos vértices son de un triángulo isósceles, la distancia AB o AC debe ser la misma. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? También con los dos procesos. Proceso algebraico, con la fórmula de distancias, y proceso geométrico, graficando. En este caso, voy a mostrarles el proceso geométrico para estos puntos que ustedes, pues, yo creo que en hoja milimetrada o en hoja cuadriculada van a poder hacerlo muy bien utilizando las escuadras. Entonces vamos a hacer ese tercer punto. Y para eso, pues, bueno, voy a utilizar otra herramienta que ustedes pueden descargar gratis, GeoGebra. Bueno, dice que el primer punto o el punto A es 3. Voy a mirarlo nuevamente. 3, 8. Entonces vamos a buscar el punto A. 3, 8. Tenemos que mover un poquito la gráfica. Ok. 3, 8. Ahí quedaría el punto A. Dice que el punto B, menos 11, 3. Menos 11, 3. Punto B. Y dice que el punto C, menos 8, menos 2. Menos 8, menos 2. Punto C. Ok. Ya tenemos los puntos. Entonces,
necesitamos saber si es un triángulo isósceles. Recuerden que el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. En este caso, vamos a mirar la distancia AB y AC, ¿cierto? No podemos mirar la distancia BC porque lógicamente va a ser diferente a los otros dos. Entonces vamos a trazar una línea de BA y otra línea de CA. ¿Listo? Ahora lo que vamos a tener que mirar acá es las distancias que se nos forman en esa línea. La distancia de AB y la distancia AC. Esta sería el otro cateto de C. Entonces, voy a buscar una que me permita mirar distancias. Voy a formar. Bueno, voy a hacer otra vez el triángulo rapidito. Ok. Me quedó el A, el C y el B era menos 11,3. Menos 11,3. Listo. Ese es el triángulo que se forma, muchachos. Entonces, lo que les hablaba a ustedes, si ven que las letras mayúsculas siempre son los ángulos y los puntos y las letras minúsculas son los lados. Entonces, en este caso, lo que vamos a hallar es la distancia B minúscula, C minúscula, que lo pueden hacer por la fórmula de distancias, distancia AB y distancia AC. En este caso, si tenemos esta aplicación de GeoGebra, ellos nos permiten revisar sin necesidad de hacer pues las fórmulas como para corroborar qué distancia hay entre el punto AB, 14,87, qué distancia hay en el punto AC, que sería también 14,87. En este caso, esos serían los dos lados del triángulo isósceles. Entonces, yo les estoy mostrando la parte gráfica y si ustedes lo hacen por la parte algebraica, debe darles lo mismo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo haría yo? Con una igualación. Voy a hacerlo en el tablero. Entonces, el punto 3, estamos hablando del punto 3, lo vamos a hacer ahora por la parte algebraica, es decir, con la fórmula. Entonces, sabemos que la distancia AB y la distancia AC debe ser la misma. Por lo tanto, lo que hago es una igualación. Entonces digo que la distancia AB debe ser igual a la distancia AC para que ese triángulo sea isósceles. Por lo tanto, la distancia AB, bueno, teniendo en cuenta los puntos, ¿no? Entonces ya saben ustedes que el primer punto A es 3, 8. Y perdón, 3, 8. El punto B es menos 11,3.
y que el punto C menos 8, 2. Confirmarlos. Menos 11, 3 y menos 8, menos 2, perdón. Menos 8, menos 2. Ok, ya teniendo esos 3 puntos, reemplazamos en las fórmulas. Y nos quedaría la raíz cuadrada, lo voy a hacer un poquito más largo para hacerla toda de una vez. Entonces, de x1 menos x2 al cuadrado, entonces sería menos 11 menos 3 por fórmula, elevado al cuadrado, más 3 menos 8. Por favor, si van perdidos alguna cosa, me van preguntando, porque lo que quiero es que vean el proceso, tanto geométrico como el proceso algebraico. Y a este lado, utilizando los otros puntos, serían menos 8 menos 3 al cuadrado, más menos 2 menos 8 al cuadrado. Ahora, resolvemos en ambos lados las operaciones para mirar estas distancias. Entonces, aquí a este lado nos quedaría que la raíz cuadrada de menos 14 al cuadrado más 3 menos 8 nos quedaría menos 5 al cuadrado. Y aquí a este lado nos quedaría la raíz cuadrada de menos 11 al cuadrado más menos 10 al cuadrado. Todo dentro de la raíz. Ok. Distancia es igual a la raíz cuadrada de 14 al cuadrado, que eso nos daría 196. Más 5 al cuadrado, que nos daría 25. Y por este lado nos daría raíz cuadrada de... Bueno, primero le damos potencia, sería 11 por 11, daría 121. Y 10 por 10, 100. ¿Por qué queda positivo? Recuerden, la potencia es un número par. Y de esa manera, pues también nos quedaría que verdaderamente el triángulo es isósceles, es decir, que la medida de esos lados son iguales. Nos dio raíz cuadrada de 221 en ambos lados. Bueno, ustedes tienen allá sus calculadoras y resuelven las raíces. Bueno, muchachos, eso es el punto 3, que era verificar que el triángulo fuera isósceles. Para el punto 4, dice uno de los extremos de un segmento rectilíneo de longitud igual a raíz de 13 es el punto menos 1, menos 5. Y la abscisa del otro extremo es 2. Hallar su ordenada. Y hay dos soluciones. Bueno. Pasamos al tablero. Por favor, tengan en cuenta los puntos. Menos 1, menos 5. Y del extremo que nos dicen que x vale 2 y nos toca hallar el valor de y. Ah, y la solución, porque ya nos dan la distancia, que es raíz de 13. Entonces, utilizamos esa misma fórmula, pero de otra manera. Es decir, partimos de la solución. Ya sabemos que la distancia AB es raíz de 13 y
Lo que desconocemos es una parte de esos XY. Entonces, en la primera parte nos quedaría el valor 2 que nos lo dan, menos el otro valor que nos lo dicen, menos 1. Entonces lo dejamos así indicado, todo elevado al cuadrado, más y2 menos y1. Nos quedaría faltando una y. Entonces lo ponemos elevado al cuadrado todo, ¿no? Partimos de ese planteamiento para hallar o buscar el valor de esa y. Nos dice que tenemos dos soluciones. Eso quiere decir que nos puede estar dando una ecuación cuadrática. Entonces solucionamos lo que podamos solucionar. En este caso nos daría raíz cuadrada de 3 al cuadrado más elevando al cuadrado. Eso nos quedaría y más 5, como para revisar los signos. Ahora, necesitamos sacar esas raíces, tanto de este lado como de este lado. Pero primero tenemos que solucionar esas potencias si se puede. Ay, perdón. A este lado entonces raíz de 13 sigue lo mismo. Y a este lado lo que podemos solucionar es solo esta potencia que sería 9 más y más 5 al cuadrado. Ahora necesito quitar raíces, entonces elevo en ambos lados al cuadrado para quitar raíces. Este cuadrado con esta raíz, este cuadrado con esta raíz. Elimino las raíces y me quedaría 13 es igual a 9 más y más 5 al cuadrado. Muchachos, entonces aquí nos queda un binomio cuadrado y tenemos que convertirlo en trinomio cuadrado perfecto para hallar la solución. Entonces, este 9 lo paso para el otro lado y nos quedaría 13 menos 9. Y a este lado dejamos el trinomio que sería, bueno, el binomio cuadrado que nos lo convertimos en un trinomio. 13 menos 9, eso nos daría 4. Y esto, entonces lo resolvemos, quedaría el cuadrado de la primera cantidad más el doble producto de la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda. Quedaría y al cuadrado más 10y más 25. Resolvemos y eso nos quedaría entonces y a la 2 más 10y más 25 menos 4 igual a 0. ¿Qué proceso hizo aquí, profesor? Traspuse esta fórmula o este trinomio para descontarlo con este 4. Este 4 estaba a este lado positivo, lo paso a este lado negativo. Pero el trinomio lo igualé a 0 para buscar soluciones. Es decir, yo lo puedo resolver, pero tengo que resolver primero la parte numérica y nos quedaría y a la 2 más 10y más 21 igual a 0. Ahora sí, utilizo la ecuación fundamental de segundo grado
para hallar las soluciones porque nos quedó una ecuación de segundo grado. Entonces, y es igual a menos b. En este caso, tengo que hablar de literales si voy a utilizar la fórmula de segundo grado. Menos b corresponde al 10, entonces sería menos 10 más o menos raíz cuadrada de b a la 2, que sería 10 al cuadrado, menos 4ac. 4 por a por c. 4 por 1, 4 por 21. Eso nos da 84. ¿Aquí qué estoy haciendo? Solo aplicando ecuación fundamental de segundo grado. Todo sobre 2 por a. A vale 1, entonces quedaría el 2. De esta manera, ya sé que eso tiene dos soluciones, porque nos da una ecuación cuadrática o la potencia de y es 2. Por lo tanto, y debe tener dos soluciones. Entonces, y es igual a menos 10 más una solución menos la otra solución. Raíz cuadrada de 10 al cuadrado sería 100 menos 84. Eso me daría raíz cuadrada de 16. Y eso me daría 4. Bueno, aquí ya me salté unos pasos que ustedes lógicamente sé que ya lo saben. Y tenemos las soluciones. La primera solución le voy a llamar y1, que sería menos 10 más 4, nos daría menos 6. Dividido entre 2, y eso me daría menos 3. Y la segunda solución, menos 10 menos 4, nos daría menos 14. Dividido entre 2, nos daría menos 7. Ok, y ahí tenemos las dos soluciones que nos planteaban en el taller. Entonces, puede ser y menos 3 o y menos 7. Ahora, para el punto 5, dos de los vértices de un triángulo equilátero son los puntos A3, 1 y B menos 1, 1. Hallar las coordenadas del tercer vértice. Hay dos soluciones. Bueno, entonces, igual que el pasado, nos dicen que hay dos soluciones. Lo podemos hacer geométricamente, utilizando la ayuda de GeoGebra, puede ser, y lo podemos hacer algebraicamente, utilizando pues las fórmulas. Entonces vamos a hacerlo de las dos maneras. Entonces el punto 5, vamos a utilizar el triángulo en 3, 1 menos 1, 1. Ok, voy a correr un momentico acá esto. Listo. Ahí para buscar el triángulo. Entonces nos dicen que los puntos son 3, 1. Aquí está el punto A. Y aquí está el punto B, menos 1, 1. Y que tenemos que saber que es un triángulo equilátero y que necesitamos hallar las coordenadas del tercer vértice. Bueno, entonces partamos del hecho de que es un triángulo equilátero, perdón. Sabiendo que es equilátero, sabemos que todos los lados deben ser iguales. Entonces voy a colocar aquí un punto y otro punto por acá. Entonces, no sé si ahí irán los puntos, pero imagino que si yo quiero formar triángulos equiláteros, todas las medidas de los lados deben ser iguales. Es decir, la medida AB, AC, CB
y en este caso que también sería otra C, AC, CB, BC, BA, perdón, deben ser iguales. Por lo tanto, debo verificar exactamente en dónde debe ir ese punto C. Ya sé que la distancia AB es 4. Por lo tanto, este punto C lo debo mover en este plano, sabiendo el punto medio. ¿Cómo hallo el punto medio? X1 más X2 dividido entre 2. Y Y1 más Y2 dividido entre 2. Eso nos da el punto medio y el punto medio entre A y B sería 1. Quiere decir que ya sabemos que ese punto C debe ir 1 en X. Y lo que necesitamos saber es el valor de Y. Y que puede ser tanto positivo como negativo. Ese valor de Y. Bueno, con esta herramienta lógicamente es muy fácil porque tengo la ayuda de la medida acá. Esta medida es 4. Y ahora necesito que esta medida también sea 4. Está en 3.26. Entonces, yo la muevo hasta que me dé el valor deseado. Siempre sobre el 1. No puedo sacar esa C del valor 1. Bueno, se lo voy a explicar con Pitágoras. Entonces, si yo ya sé que A y B es 4 y que el punto medio, es decir, la distancia de B a C en esta parte es 2, porque 2 más 2 son 4, entonces pinto un triángulo rectángulo buscando la altura de C, sabiendo que la hipotenusa es 4 y que el cateto es 2. Es decir, que este valor BC debe ser 4. Y paso otra línea por acá, donde este valor BA, perdón, esta línea está mal, es 2. Es decir, la que se formaría acá. Utilicé otros dos puntos para trazar el triángulo. Entonces, estoy mirando ese triángulo que se formula sabiendo que esta hipotenusa debe ser 4 y que ya sé que este cateto es 2. Teniendo eso, puedo hallar la altura a la distancia C. Entonces, hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. De esa manera tengo que 4 al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más C al cuadrado. Necesito hallar el valor de C. Entonces nos quedaría 4 por 4, 16, menos 4 igual a C. Al cuadrado. Por lo tanto, C es igual a raíz de 12. Bueno, entonces me voy a pasar un momentico al tablero. Estamos hablando de el punto 5.
que les dije que para hallar el otro vértice, entonces utilizaba un triangulito así, que yo pintaba, sabiendo lo siguiente, que aquí está A, que aquí está B, y que voy a hallar C. Que yo sé que esta distancia de acá hasta acá es 4. En este caso voy a hablar de 4 centímetros. Esta también debe ser 4. Y por consiguiente, pues, esta de aquí también va a ser 4. Pero sabiendo eso, voy a necesitar hallar este B minúscula, que es la distancia AC. Y que lo puedo hallar de la manera 4 al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, donde ese 4 al cuadrado es la hipotenusa. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Y yo ya sé que esta vale 2, que es la distancia de aquí hasta aquí. Que si toda vale 4, hasta el punto medio vale 2. Y esto nos quedaría que 16 menos 4 es igual a b al cuadrado. Y raíz de 12 es igual a b. Listo. Pero entonces dice que hay dos soluciones. Sí, hay dos soluciones, porque es que esta C también puede ir por este lado. Entonces yo la puedo colocar, por ejemplo, por acá. Y decir que esta distancia también puede existir. Entonces hay B por el lado positivo y B por el lado negativo. Entonces, una solución es raíz de 12 y la otra solución sería menos raíz de 12. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Ahora, si nos piden coordenadas, entonces yo puedo decir que la coordenada A es igual, si me olvidó la coordenada A, 3, 1 menos 1, 1. Entonces A, 3, 1. 3, 1. B, menos 1, 1. Y C, 1 en X, porque eso ya no cambia, raíz de 12 en Y, o 1 en X menos raíz de 12 en Y. ¿Por qué C tiene dos valores, muchachos? Porque C puede ir para la parte de arriba formando el triángulo o para la parte de abajo. Por eso hay dos soluciones. Bueno, pasemos al siguiente. No escucho preguntas, ¿será que están entendiendo todo? Demostrar que los puntos A, 3, 3, B, menos 3, 3 y C, menos 3 raíz de 3, 3 raíz de 3, son los vértices de un triángulo equilátero. Muchachos, ¿qué es un triángulo equilátero? Nuevamente, todos los lados iguales. Entonces, por favor, ese punto 6, ya les he dicho que es de gráfica, solamente ubican esos puntos y se van a dar cuenta que las distancias AB, AC, BC deben ser iguales. Pasemos al punto 7. Halla el perímetro del triángulo cuyos vértices tienen como coordenadas menos 2, 5, 4, 3 y 7, menos 2. Bueno, hallar perímetro de un triángulo, eso también ustedes lo saben, es como sumar el valor de todos los lados. Entonces, también es un ejercicio muy fácil para ustedes porque es graficando, ubicando los puntos y luego
hallar las distancias AB, AC, BC. El perímetro es la suma de todos los lados. El punto 8 es equivalente a lo que hicimos en el punto 4. Entonces, también nos dan uno de los extremos de un segmento rectilíneo de longitud igual a 10. Nos dan la distancia, que es el valor 10. Nos dan el punto menos 3, 6. Y nos dicen que el otro punto es 3y. Entonces, lo mismo, hallar las dos soluciones de la y. Es idéntico al punto 4. El punto 9. El punto 9, los puntos menos 3, 2 y 12, 10 son los puntos extremos del diámetro de una circunferencia. ¿Cuál es el radio? Bueno, muchachos, ¿qué es un diámetro? Es lo que atraviesa la circunferencia de extremo a extremo, es decir, la parte en dos. Por lo tanto, si nosotros hallamos la distancia entre esos dos puntos, tenemos el diámetro y el radio siempre es la mitad del diámetro, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hallan la distancia entre el punto A, menos 3, 2, y el punto B, 12, 10, y a lo que les dé, lo dividen entre 2 para hallar el radio. El punto 10, la distancia entre los puntos menos 2y y 3 menos 7 es 13 unidades. Lo mismo, si ven, el punto 4, el punto 8 y el punto 10 son ejercicios muy parecidos, lo único que cambian son los valores. Punto 11. La distancia entre los puntos menos las coordenadas de los vértices de un triángulo rectángulo son 1, 2, 3, 6 y 7, 4. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa del triángulo? Muchachos, graficar, ubicar puntos y trazar ese triángulo. Cuando ustedes trazan el triángulo, hallan las distancias, sabiendo que las dos menores son los catetos y la más larga, la hipotenusa. ¿Cuál es la longitud de la hipotenusa del triángulo? Entonces, ya después de haber ubicado los puntos y hallar las distancias, podemos decir que la longitud de la hipotenusa es la más larga para el punto 11. El punto 12. Hallar el perímetro de la figura. Nuevamente les digo, no se les olvide que el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, tenemos que hallar la distancia CD, DA, AB y BC. Después de que hallemos esas distancias, sumamos y ese sería el perímetro de la figura. Por favor, si pueden descargar GeoGebra en sus casas, no olviden que GeoGebra es un programa matemático gratis para que lo descarguen, grafican mucho más rápido y ustedes pueden hallar las distancias para corroborar que sus fórmulas estén bien hechas o sus ejercicios les queden muy bien. El punto 13 de diagonales es muy parecido al que estaba en el ejemplo. Entonces tienen que saber que X vale 12, que Y vale 3 y que Z, en este caso, vale 4 centímetros. Ya tienen las aristas del ortoedro. Dice hallar la longitud de la diagonal D. Entonces, esa diagonal D, están hablando de diagonal mayor.
Ubíquense en la gráfica, ubíquense en la línea roja que va de un extremo a otro extremo. Entonces están hablando de la diagonal mayor, que ya necesita de los 3 puntos o de los 3 vértices, que serían entonces x igual a 12, y igual a 3 y z igual a 4 centímetros. Entonces ustedes lo hallan con la fórmula de la raíz cuadrada diciendo que la diagonal es igual a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Punto 13. Punto 14. Hallar el elemento desconocido en los prismas. Miren, igualito. El punto 13 y 14 es igualito. Ya tienen las distancias. X, Y, Z simplemente es reemplazar en la fórmula. Para la primera sería 10 raíz cuadrada de 10 al cuadrado más 10 al cuadrado más 10 al cuadrado. Sería la diagonal. Para la segunda sería diagonal es igual a la raíz cuadrada de 30 al cuadrado más 16 al cuadrado más 15 al cuadrado. Todo dentro de la raíz. Acuérdense que la fórmula está en la segunda hoja donde está diagonal mayor. Punto 15. El punto 15 podemos, con el apotema y la base, hallar por Pitágoras, calcular el elemento desconocido en estas pirámides. Las medidas están dadas en centímetros, entonces acá nos dicen que la altura es 8 y que este lado mide 4. Si ese lado mide 4, yo sé que la mitad mide 2. Por lo tanto, puedo hacerlo por Pitágoras, ya sabiendo que este cateto es 2, este de abajo, y que la altura es 8. Entonces, A viene a ser la hipotenusa. Lo puedo hacer por Pitágoras. Ahora aquí, esta altura B no nos la dan, pero nos dicen que la hipotenusa vale 9. Entonces ya tengo la hipotenusa que es 9 y ya tengo la base o la distancia al centro que sería 4. Perdón. En esta figura la distancia al centro sí es 8 porque sería una pirámide hexagonal. Entonces la distancia al centro es prácticamente igual que la medida entre dos de sus lados. Se formaría un triángulo con un cateto 8, la hipotenusa 9 y tendríamos que hallar la altura B. También lo podemos hacer por Pitágoras. ¿Qué haría? 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado igual a B al cuadrado. Para el punto 15. 9 al cuadrado menos 8 al cuadrado igual a B al cuadrado. Para el punto 16. Una esfera de centro PABC es un conjunto de puntos en el espacio que equidistan del punto P. La ecuación de la esfera de centro P y radio R es x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z menos c al cuadrado igual a r al cuadrado. Encuentre la ecuación de una esfera con centro en el punto de coordenadas 1, 1, 1 y cuyo radio es 2. Ok, muchachos, acá lo que tienen que hacer es simplemente cambiar los valores de x, y y z por 1, 1 y 1 y el valor del radio por 2, lo que les va a dar una fórmula para esta esfera. Entonces solamente es eso. Reemplazan y hallan la ecuación que les da. Quedaría binomios al cuadrado. 1 menos a al cuadrado más 1 menos b al cuadrado más 1 menos c al cuadrado igual a 4. Eso es lo que les debe dar. Punto 17. Verifica que el tetraedro cuyos vértices son los puntos de coordenadas 0, 0, 3 y Q 0 raíz de 8 menos 1 con R menos raíz de 6 menos raíz de 2 menos 1 y S raíz de 6 menos raíz de 2 menos 1 es regular, es decir, tiene todas sus aristas de la misma longitud. Entonces, ¿cómo hacen eso? Hallando distancias. Pero
tienen que hallar distancias X, Y, Z. Es decir, van a utilizar la última fórmula que vimos acá. ¿Ok? Van a hallar distancias entre X, Y, Z, que sería tridimensional, lo que está en el ejemplo 3 para el punto 17. Reemplazan distancia PQ, distancia PR, distancia PS, para que hallen las distancias y las distancias deben ser iguales. Eso es punto 17, verificar. Punto 18. Jorge quiere guardar el asta de la bandera en el cajón de su closet y el cajón tiene fórmula ortoédrica. Entonces tienen que hallar la diagonal, muchachos. Diagonal. Tienen la altura, el ancho y el largo. Entonces, represente con un dibujo la información que ofrece el problema. Bueno, acá los mandan a dibujar el asta de una bandera y a dibujar el cajón. Con esas medidas. Por favor, pueden trabajar 7,2, 2,5 y 3,2 para que quepa en sus cuadernos, en sus hojas cuadriculadas. Entonces, altura 7,2 centímetros, ancho 2,5 centímetros y largo 3,2 centímetros. Lo mismo entonces para si el asta mide 90 centímetros, ¿ok? Lo vamos a trabajar todo con centímetros, entonces ahora el asta va a medir 9 centímetros, ¿ok? Altura 7,2, ancho 2,5, largo 3,2. Por favor, el asta mide 9 centímetros para que ustedes hagan los procesos. El ejercicio punto 18. Bueno, y ahora aquí tenemos evaluación del aprendizaje. Diagonal. Esta diagonal la pueden hallar por Pitágoras. Tienen la base, tienen la altura, que es 4 centímetros, entonces la diagonal viene a ser la hipotenusa. Y calcular el área de uno de esos, de cada uno de esos triángulos. Ok, ya tienen dos medidas de los triángulos, pueden hallar las otras dos y me pueden hallar el área. Ok, área del triángulo es igual a base por altura sobre 2 para que no lo olviden en evaluación del aprendizaje. El segundo, Susana tiene sobre su escritorio un portalápices en forma de ortoedro cuya base es un cuadrado de 7,2 centímetros, de lado con una altura de 9,5 centímetros y al guardar diagonalmente un pincel de 28,3 centímetros, ¿cuál es la longitud de la parte del pincel que queda por fuera? Ok, lo mismo, tienen que hallar la diagonal mayor sabiendo que la base es un cuadrado de 7,2 centímetros, entonces ya tienen el valor de X, que sería largo 9,5 centímetros, el valor de Y, que sería 7,2 centímetros, y el valor de Z, que sería 7,2 centímetros. Hallan la diagonal mayor, y a esa medida de la diagonal mayor lo restan de 28,3 centímetros, que es lo que mide el pincel, para saber la longitud que se quedó por fuera. Ok, muchachos, el SARS-CoV-2 no se ha ido, utiliza todas las medidas de bioseguridad. Cuídate y cuida a los tuyos. Bueno, muchachos, espero que envíen este taller lo más pronto posible. Recuerde que tienen plazo hasta la medianoche, pero lo mejor es hacerlo en el día. Por favor, no olviden que tenemos el grupo Mathematics para cualquier cosa. Muchas gracias por asistir. No se vayan a retirar para tomar la evidencia de asistencia. Ok, listo, muchachos. Entonces, un feliz día y espero que puedan resolver a la mayor brevedad posible el taller. Cualquier cosa me escriben por Mathematics 8, donde estaré pendiente.
de colaborarle en los procesos. Un feliz día para todos. Lo mismo, profe, hasta luego.